Pero bueno, yo le decía cuando presentaba el programa que íbamos a tener oportunidad de meternos ahora en un tema que algunos dicen no es el momento, otros dicen que sí es el momento, pero lo cierto es que más allá de todo eso, el gobernador de la provincia ya envió al Senado, al Senado provincial, un proyecto para que se debata la necesidad de la reforma constitucional de la provincia de Salta, y también ya mandó un proyecto de cuáles son a criterio del Ejecutivo provincial los puntos que hay que modificar, porque es una renovación o una reforma parcial. Pero bueno, vamos a hablar de todo esto, ¿es oportuno, no es oportuno? También los puntos que se plantean o no, con alguien que conoce y mucho de este tema, ¿sí? Él es abogado, pero también es diputado provincial mandato cumplido. Estamos hablando del doctor Guillermo Martinelli. Ya está en línea, así que le voy a dar la bienvenida y le voy a agradecer la atención que siempre tiene con nosotros el doctor Martinelli. Doctor Martinelli, Guillermo, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Tengo el gusto de estar nuevamente en su radio y sobre todo con el excelente periodista que es Daniel Zamorano. Usted es mi amigo, doctor. Andaba esquivo últimamente, doctor. Andaba esquivándome. Digo, ¿dónde anda mi amigo el doctor Martinelli? Así que bueno, ¿cómo le va, doctor? ¿Cómo anda? Bien, acá cumpliendo con el aislamiento preventivo obligatorio y social. Como corresponde. Bueno, ¿qué le pareció? ¿Qué le pareció lo de hoy, doctor? ¿Qué le pareció lo de hoy? Lo de hoy, lo de los jubilados. Los jubilados, deme su... Y un desastre, me pareció, un desastre. Me parece que fue una pésima organización. Realmente es como no conocer la idiosincrasia de los abuelos, que son personas muy alejadas del manejo de la tarjeta. Por más que ellos tengan tarjeta, no tienen muchas veces voluntad de ir al cajero porque les resulta dificultoso. Y por otro lado, ellos están muy acostumbrados, los señores jubilados, ya personas mayores, a tener toda la platita junta. Les encanta esa situación. Entonces, estamos hablando de personas que quizás están cobrando la mínima, ¿no? Y además junto con ellos estaban lo de la asignación universal por hijos, o sea que era un mercado de personas, ¿no es cierto? Porque estaban mujeres, hombres. Bueno, realmente yo creo que fue una decisión desacertada por parte del gobierno de hacerlo de esta manera. Me parece que ahora, porque lo estaba escuchando justamente a usted, Daniel, de que estaba diciendo de que ahora 0 y el 1 terminado de los documentos van a cobrar mañana. Es decir, una cantidad de gente se va a poder organizar mejor. Bueno, ojalá y esto es lo que tendrían que haber hecho desde un comienzo. Claro. Ahora lo están organizando. Yo digo, más vale tarde que nunca, ¿no? Más vale tarde que nunca, pero ojalá no haya después un flujo de contagiados tremendo. Claro, ¿no? es lo que comentaba al comienzo. Bueno, doctor Martinelli, ya el gobernador Gustavo Sáenz envió al Senado el proyecto para que se debata primero la necesidad de la reforma y luego ya apuntó a algunos temas concretos, no algunos puntos específicos de esta reforma parcial. Lo primero que le pregunto, doctor Martinelli, ¿es oportuno empezar a discutir esto en este contexto tan complicado que vivimos ahora? Bueno, lo que pasa es que hay que hacer dos lecturas. A ver. La primera es quizás, la segunda es quizás la que usted me está diciendo si es oportuno. Pero no nos olvidamos que Gustavo Sáenz, antes de ser intendente, ya había presentado, cuando era senador de la provincia, un proyecto en similares términos de lo que ahora está haciendo. No tanto, pero en algunas cosas sí, como por ejemplo el mandato del gobernador. Es decir, después durante su campaña de intendente también lo dijo, y después también lo dijo siendo intendente que iba a presentar esta reforma a la Constitución, y cuando fue gobernador, en su campaña de gobernador también lo dijo, y además dijo que lo iba a hacer el 1 de abril. Es decir,
puede entenderse que con esto el gobernador no quiere decir a la opinión pública, a la ciudadanía, al pueblo que él gobierna, de que no cumple con su palabra. Bien. Por eso lo presenta. Bien. Yo sé que él no es ajeno a esta situación, pero él lo manda en función precisamente de una palabra empeñada y que considera que como gobernador tienen que cumplir las palabras empeñadas. Pero en segundo lugar, si es oportuno o no oportuno, bueno, eso lo definirá el Senado y lo definirá oportunamente la Cámara de Diputados. Porque ellos son, en definitiva, los que pueden aceptar este proyecto de ley, que es un proyecto de ley como cualquier otro proyecto de ley. Es decir, se puede modificar, se puede aumentar y se puede tratar ahora, se puede hacer una ronda de personas a consultar, de instituciones para que manden representantes. Es decir, la legislatura en su conjunto, o separadamente senadores y diputados, pueden hacer el tratamiento que consideren pertinente. Es decir, también podrán decir, no es oportuno discutirlo ahora, lo veremos más adelante. Es decir, no me parece que sea una cuestión central en esta cuestión. Lo que habrá que ver es el contenido de la reforma. Claro. Si la reforma es interesante, si es suficiente, si vale la pena la reforma o no vale la pena la reforma en los términos planteados por el gobernador. También quiero acotar de que la legislatura puede algunos temas de los planteados por el gobernador no tratarlos, sacarlos del proyecto y agregar otros si quiere. Es decir, es modificable todo el proyecto que ha mandado el gobernador, es modificable por la legislatura. Pero yo entiendo de que si lo introdujo primero por el Senado, cosa que siempre las modificaciones le hicieron primero por diputados, esta vez lo hace por el Senado, es porque tiene una experiencia ya recogida tanto para el gobernador anterior, Urtubey, como él en 2 o 3 situaciones que ya ha planteado, que el Senado es muy proclive a mantener exactamente los proyectos como vienen del Ejecutivo. Así que si lo elegido a eso es porque va a querer de que vaya ahí. Y entonces si va así, luego el Senado se aprueba en los mismos términos que está puesto, tendrá que la Cámara de Diputados verse en figurilla para modificar o no modificar. ¿Por qué? Porque si después insiste el Senado, vuelve de vuelta a la Cámara de Diputados, y la Cámara de Diputados insiste y vuelve al Senado, y el Senado insiste con lo propio, se convierte en ley. Así es. Es decir, está hecho de tal manera que sean estos los puntos que quiere el gobernador que se trate. Exactamente. Eso hay que tenerlo claro. Es muy, y yo diría, doctor. Bueno, ¿qué es lo importante de todo esto? Bueno, la verdad es que una importancia relativa, yo no creo que haya una modificación que sea sustancial en el devenir de los procesos democráticos y políticos de Salta. Las modificaciones que hay es en cuanto a los mandatos, la duración de los mandatos, pero de acuerdo a la lectura que se hace sobre la exposición de motivos, porque en la parte dispositiva legal, o sea, en los artículos de la ley, ahí no dice cómo va a ser la modificación, sino señala los artículos de la Constitución sujetos a modificaciones. Pero en la parte de la exposición de motivos o el mensaje que manda el gobernador, sí está claro cuál es su pensamiento. Por ejemplo, en materia del Ejecutivo, dice que van a ser únicamente 2 mandatos seguidos. Bueno, igual que lo que es la Nación Argentina. Pero fíjese que curiosamente ahí no establece, como es en la propia Constitución salteña o en la nacional, que pasando un periodo pueda nuevamente presentarse. Sí. No lo establece. Pareciera ser entonces de que únicamente pueden ser 2 mandatos seguidos y nunca más puede ser candidato a gobernador. Algo nunca parecido más. a lo que sucede en Estados Unidos. Exactamente. ¿Por qué? Porque no lo dice. Él en su texto no lo dice. El mismo criterio ha establecido para el caso de los legisladores, sean senadores o sean diputados. En ese caso también dice que son 2 mandatos que
puede ser hasta un máximo de 8 años, pero no lo dice que puedan ser, luego de pasado un periodo, reelegidos. No lo dice. Y como la Constitución tiene que ser totalmente explícita sobre esto, no se puede hacer que no se deje librado perdón, doctor, que no se la deje librado a la interpretación de cada uno, porque si no lo va a acomodar como exactamente, la Constitución tiene que ser absolutamente clara, taxativa, claro, y no debe dejar de lugar a duda. Claro, ¿no es cierto? Claro. Bueno, entonces, queda claro eso. Ahora, yo digo, esta es una reforma sustancial, ¿realmente le va a cambiar la vida a los salteños y al ejercicio de la democracia y al sistema republicano? Me parece que no, que es una cuestión discutible si la gente quiere o no que un diputado siga siendo diputado, porque es bueno, porque es regular, porque es simpático, por lo que fuera, o porque sale mucho de la televisión, o porque es periodista, en fin, por las razones que considere. Me parece que no es una cuestión central sobre esto. En cuanto al gobernador, también pretendo creer de que también es una forma de menguar las posibilidades del electorado respecto de eso, pero bueno, es el criterio del gobernador ese, y la legislatura obviamente tendrá que tratarlo. Pero sí me hubiese gustado otro tipo de modificación del Poder Legislativo, que es que sea un Poder Legislativo unicameral. Bien. Unicameral. Eso sí es una reforma sustancial. Claro. Esto sí es una reforma sustancial, pero claro, ahí choca con el tema de que existiendo el Senado, con 12 senadores adictos al gobernador, maneja el Poder Legislativo. Exactamente. Son 12 senadores nada más. Le manejan todo el Poder Legislativo. Entonces, yo ya lo expliqué eso en varias ocasiones. Realmente, si se hubiese querido hacer una modificación importante en el Poder Legislativo, sería hacer la unicameralidad, como es ya en la mayoría de las provincias argentinas, ¿no es cierto? Este sistema. Que no tiene ninguna explicación salvo el manejo de lo que expliqué de la legislatura, que no tiene ninguna explicación teórica, jurídica y práctica como para que haya dos cámaras con dos presupuestos. Usted me dirá, bueno, pero los senadores no van a querer eso. No, yo digo que en vez de ser una cámara de 60, podrá ser una cámara eventualmente sumándose la cantidad de senadores que haya a la de diputados. Claro. Se podría hacer eso, pero usted sabe la que se ahorraría esto, y que la gobernabilidad sería diferente, absolutamente diferente. No, claro. Bueno, esto es una lectura que hay que hacer. En cuanto a la Corte de Justicia, vuelve a lo que fue la reforma del año 1986, que lo establecía en su artículo 152, creo que lo que decía, indefinido. Mientras tanto, los otros poderes del Estado tienen una situación de temporalidad muy marcada. Claro. Y como le dije, posiblemente, si esa pie juntilla, lo que dice el gobernador que hay que hacer, y capaz que el Senado lo hace, no habría ninguna otra posibilidad que el diputado, que el senador, sea 2 veces seguidas y nada más en su cargo de senador. Ahora, doctor Martinelli, esto que usted apunta al último, específicamente con el tema de la Corte, lo estuvimos charlando acá en el programa días pasados, cuando charlaba con el Procurador General de la provincia, el titular del Ministerio Público Fiscal, el doctor Abel Cornejo, y cuando le preguntaba sobre esto, él fue muy categórico, muy específico. Dijo, no puede ser que se limiten mandatos en los otros 2 poderes y no pase lo mismo en el Poder Judicial. No pueden los jueces de corte quedarse in eternum, dijo el doctor Cornejo, mientras a los otros se los está limitando. Por eso él proponía un mandato de 10 años, que digamos 2 años más de las 2 elecciones, digamos de los 2 mandatos del gobernador, pero consideraba que era necesario ponerle un límite.
Bueno, me parece razonable lo que dice el procurador de la provincia, el procurador general de la provincia, me parece razonable. No lo sé si los 10 años podrán ser divididos o no divididos, o si es suficiente o no es suficiente, pero es un tema para tener en cuenta, precisamente eso, la dicotomía que hay entre dos poderes y el poder judicial, me hablo de la cabeza política. Lo que sí ha puesto en este caso el gobernador para la Corte de Justicia, que antes no había puesto, es que una vez que tengan la edad para jubilarse, o estén en condiciones de recibir una jubilación, y no dice, como decía la Constitución del 86, una jubilación ordinaria, dice que pueden ser, cesan su mandato, cesa inmediatamente, o sea, de pleno derecho, dice el proyecto que nos manda esto. Debo decir que ya existe la actual letra de la Constitución, reformada en el 98, pero para los jueces inferiores, También lo decía en el 86 para los jueces inferiores, que si llegaban a tener en aquel momento una jubilación ordinaria. Hoy no habla de la jubilación ordinaria, sino dice una jubilación nada más. Pero le digo de que eso es a quedar en agua de borraja. ¿Por qué? Porque ya desde el 98 que existe el mismo texto para los jueces inferiores y no se aplicó. Se intentó aplicar con 2 jueces de Cámara, o sea, 2 jueces de segunda instancia. Esos 2 jueces de segunda instancia apelaron su situación, que fue mandado por el Ministerio de Gobierno, que debía cesar, y entonces ellos dijeron de que se acogían a la misma situación del doctor Carlos Fay, pero la situación era diferente. La cuestión es que el Ejecutivo sobre eso no dijo más nada, y no movió nada, y hay muchos jueces que estarían en condiciones ya en este momento de ser jubilados, y sin embargo siguen ejerciendo. ¿Por qué? Y siguen ejerciendo en contrapelo de la letra de la ley, porque si quisieran seguir ejerciendo, le pueden dar 5 años más. Si el gobernador le da de vuelta, manda su pedido al Senado para que le dé el acuerdo. Y ahí, perdón, doctor, y ahí cobra fuerza. Cosa que no se cumple en la Constitución actual, y no sé si se cumplirá en la Constitución venidera si es que se aprobara esto, porque con este criterio ya muchos de los jueces de la Corte ya podrían tener que irse, algo que se haga una cláusula transitoria, que digo que esto es para lo que viene y no para lo que está, no sé. Pero no lo dice el gobernador en su proyecto de una cláusula transitoria, lo que significaría que estos actuales que ya tienen algunos 60 años, tendrían que jubilarse. Jubilarse porque la ley, inclusive la ley, la 24018 reformada ahora, habla de los 60 y después el año que viene será los 61 años. Pero bueno, ya están algunos en condiciones de eso. Es decir, no hay cláusula transitoria sobre eso. Después, el tema de establece la creación de el viceintendente. La figura del viceintendente. Exactamente, en los municipios. Podría parecer interesante, para que justamente el presidente del Consejo Deliberante no sea el que tenga que reemplazarlo, eventualmente en ausencia o licencia del intendente. Pero dice que el viceintendente tendría funciones de presidente del Consejo Deliberante. Es decir, estamos cometiendo un error del cual quiere salvarse. No, lógico. ¿Cómo va a ser como si fuera el Senado, el vicegobernador, el presidente del Senado? Que es una figura, a mí me parece que debiera también corregirse en la nación y en la provincia. No tiene por qué el Ejecutivo, a través del vicegobernador, ni tampoco la Intendencia, a través del viceintendente si se creara, meterse en las cuestiones de otro poder. Meterse en otro poder, lógico. Esas son reformas que podrían ser más o menos válidas, ¿no es cierto? De que justamente ni el vicegobernador tenga ya injerencia
nada más y nada menos que la presidencia del Senado, nada más y nada menos que la presidencia del Senado. Mira lo que le estoy diciendo, y eso queda concatenado, sí, se entiende. Exactamente, con lo que dije antes respecto de lo que el Senado normalmente acepta lo que dice el Ejecutivo, claro, ¿cierto? Claro. Bueno, eso no me parece acertado desde ningún punto de vista, como tampoco me parece acertado que los delegados municipales, que establecen como posibilidad de que el intendente en el municipio puede establecer delegaciones municipales, sea elegido popularmente y tenga la misma duración e inmunidades que el intendente. Entonces, resulta de que vamos a tener intendencias paralelas. No vamos a tener delegaciones, sino intendencias paralelas. Exactamente. Cuando la delegación lo que significa que es una forma que puede encontrar el intendente para ayudarse en su gobierno de las... Pero la misma palabra lo dice. Delegaciones donde él puede nombrar y remover al delegado. Pero lógico, pero la propia palabra lo dice. Elegido popularmente, lo tiene que hacer juicio político para sacarlo al delegado municipal. No, entonces ya deja de haber una intendencia, sí, de toda la ciudad para ser plasmada unas parcelas de pequeñas intendencias, uno que se llama intendente y el otro se llaman delegado. Claro. Es decir, una cuestión absolutamente desproporcionada, y además con un costo elevadísimo, porque fíjese, cada delegado va a tener una intendencia, entonces un costo elevadísimo, cada intendencia va a tener su sector para manejar. Bueno, claro, tiene que tener su propia secretaría. No era así en la Constitución vigente actual, sino que es una facultad que tiene precisamente el intendente nombrado. Este es un tema que también se ha discutido en la legislatura con la Carta Orgánica, porque también se planteaba esa situación y se hizo ver de que realmente deja de ser una ayuda para el intendente para convertirse en otra intendencia paralela, donde realmente no hay una actividad en conjunto. Es como si hubiera gobernaciones diferentes, ¿no es cierto? Bueno, en las provincias. A mí me parece que es un desacierto tremendo eso. Pero bueno, ya lo verá la legislatura eventualmente, espero que haya... Sí, no, bueno, ahí habrá que entrar en el debate. Los intendentes tendrán que hablar. No, los intendentes tendrán que hablar. Tendrán que salir en defensa propia. Ahora, doctor Martinelli, ¿y qué dice el proyecto sobre los organismos de control? ¿Qué es lo que en realidad al ciudadano de a pie le interesa? Dice, che, ¿y quién lo controla? Eso sí está interesante, está bien. Se modifica un solo aspecto nada más del organismo de control, que es el tercer párrafo del punto tercero del artículo 169. Eso está bien porque lo dice ya claramente, lo que ya lo decía la ley, que también lo decía de alguna manera lo dice el propio texto de la Constitución, pero que los hechos, el poder de la mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores hizo tierra arrasada con lo que decía, y ahora bueno, va a ser más claro. Dice el proyecto, lo cual me parece bien, que únicamente el oficialismo va a poder tener 2 miembros del Consejo en la Auditoría General de las Provincias. Los otros 3 miembros son de la oposición, de los que tienen representación parlamentaria. Ah, con representación parlamentaria. El presidente de la auditoría va a ser también de la oposición. Es decir, me parece sería un avance formidable, ¿no es cierto? Eso estaría muy bien que así sea, pero por supuesto siempre y cuando después elaboren independientemente todo lo que es la práctica y el objetivo y la jurisdicción de la auditoría, ¿no es cierto? Ahora, doctor, le consulto un tema que también lo charlaba el otro día con el doctor Cornejo. La elección de los convencionales constituyentes de la última reforma en Salta en el 86 lo eligieron a través de los partidos políticos, como corresponde, sí. Pero en ese momento los partidos políticos eran partidos políticos. Hoy la mayoría de los partidos políticos están en crisis. Mira lo que pasa en el PJ, en el radicalismo, el Partido Renovador ya no existen.
y hay que elegir, de acuerdo a lo que también dice el proyecto que envía el gobernador al Senado, a través de los partidos políticos. ¿Y cómo entonces se va a hacer la elección? Bueno, así lo dice efectivamente en el texto. Y bueno, tendrá que ser, serán los partidos políticos, y ahora yo creo que en eso no va a haber demasiada dificultad. Fíjese que los partidos políticos pueden hacer frentes electorales, ¿no es cierto? Bueno, harán frentes electorales para esto, como se hizo ahora, como se hizo en la elección del año pasado, donde hubo realmente dos frentes grandes y después algunos partidos. Exactamente. También se presentaron. Bueno, de la misma manera se puede hacer ahora. El otro no me parece un tema dificultoso. Dificultoso, bien. Pero fíjense, ya que hablaba del doctor Cornejo, no dice absolutamente nada del Ministerio Público. Claro. No dice nada de acuerdo al mandato del Ministerio Público, de cuánto tiene que durar, no dice nada. Siempre estaba emparentado con los jueces de la Corte. Así es. Ahora no dice nada sobre el Ministerio Público. Tampoco dice nada al respecto de los fiscales, asesores y defensores, también si llegan a la edad jubilatoria. Tampoco dice nada. Es decir, es como si no existiera una preocupación sobre este tema y hubiera una diferenciación más privilegiada para el Ministerio Público que para el Poder Judicial. Bueno, o sea, esas son cosas que están diciendo. En definitiva... Perdón, doctor, déjeme que le consulte estos dos temas, que son los que me han mandado mensajes y me dijeron, bueno, averiguar, preguntar sobre esto. El tiempo en el que tiene que funcionar, recién dijimos, ¿no? Los convencionales van a ser exactamente los mismos que el número de diputados, vale decir 60 en toda la provincia. No, ¿sí? ¿Usted el tiempo o la cantidad de... Primero le digo el número de convencionales y luego vamos al tiempo. Va a ser lo mismo que el diputado, sea 60. 60, bien, en toda la provincia. ¿Está bien eso para usted, doctor, o no? Que habla de que los senadores no se los contaría a los senadores, pero por supuesto que no. Me parece correcto. Eso habla en favor precisamente de la unicameralidad. Exactamente. ¿No es cierto? 60 miembros tendría que elegirse para convencionar el constituyente. Bien. Y el mandato... El plazo es 60 días. Desde que asumen hasta 60 días para terminar la convención. Bien. Se realiza, fíjese que hay un tema que aparentemente es muy simpático, pero yo no sé hasta qué punto. Trabajar una constitución no es una tarea sencilla, es una tarea difícil y es de todos los días, porque en 60 días tiene que resolver cuestiones que van a durar quizás décadas, y cuestiones fundamentales para esto, que hay que trabajarlas todos los días, y esto lo digo por experiencia propia. Yo he sido asesor en la Constitución del 98 y sé lo que es el trabajar eso, y puedo dar fe de que ahí se trabaja todos los días. Sin embargo, pone de que los convencionales constituyentes realizarán su función ad honorem. Eso parece muy simpático, pero de vuelta estamos diciendo de que únicamente podrán ser convencionales constituyentes aquellos que tengan asegurado su bienestar y su patrimonio económico. Que tengan plata, porque exacto, por eso es lo que digo. Claro, si yo soy un empleo público. Entonces es simpático que la política que no sirve, que no le den un peso. Bueno, esos que hablan así no piensan que realmente lo que está haciendo es la plutocracia de los gobiernos. Sí, es decir, para los gobernantes que sean únicamente los que tienen dinero. Eso es lo que quieren decir. En realidad, bueno, esto no es un tema que tendrá que debatir obviamente la legislatura, si eso es correcto o incorrecto, ¿no es cierto? Porque comparto plenamente, doctor, porque si no, en serio, un empleo público que puede ser un tipo brillante, ¿por qué? Porque está compenetrado con los problemas de la gente y todo lo demás, el tipo dice, no, yo no puedo hacer esto, porque si no... No, porque va a tener que pedir licencia, claro. Y por supuesto sin goce de haberes, sí, ¿y de qué va a vivir los 60 días? Por eso digo, entonces, ¿para quién queda reservado, como usted dice, para los que están en una posición acomodada y sabemos qué intereses van a ir a defender, ¿no? Hoy tenemos el ejemplo de que todo el mundo dice
no podemos pagar sueldos siquiera porque no tenemos los negocios abiertos. Los médicos no pueden tampoco, los abogados tampoco, hicieron ahí una presentación para que les paguen. Es decir, están demostrando que si no hay todos los días la entrada de dinero no pueden vivir. Y acá estamos diciendo que esto que va a ser full time, 60 días, vivan con sus ahorros, con lo que les sobra. ¿Estamos? Ahora, doctor, con su experiencia, ¿no? Esto es una inquietud que lo primero que se me planteó, entre otras cosas, digo, ¿por qué el plazo de 60 días? El plazo de 60 días da la impresión como que la idea es llegar a 60 días y no más. ¿Por qué? Porque hay que aprobar lo que yo digo y nada más. Bueno, todo eso lo puede modificar la legislatura, le aviso. Todo lo puede modificar la legislatura. Este es un proyecto, como hubieron varios proyectos presentados, algunos con más y otros con menor acierto, pero hay varios proyectos. Bueno, pero cualquiera, efectivamente, la legislatura, sea el Senado, sea la Cámara de Diputados, pueden modificarlo. Y pueden poner más días, pueden ponerlos diferentes, pueden establecer remuneraciones, pueden establecer una serie de cosas, ¿no es cierto? O sea, esto es lo que el gobernador piensa para la ciudadanía y para la provincia de Salta. Es su propuesta. Es lo que el gobernador piensa. Y la gente tendrá que saber si eso que piensa el gobernador es lo que hay que plasmar o no hay que plasmar. Ahora, ¿cuándo hay que elegir los convencionales? No lo dice, por eso digo, ¿tendrá que ser una elección aparte de la elección legislativa del año que viene? No lo dice, mire, capaz que el gobernador se reserva para sí en el proyecto que él mandó, fijar él cuándo va a establecer la convocatoria de la elección. Exacto. Él se reserva en el proyecto. Exactamente. Bueno, pero eso implicaría un costo importante para la provincia, porque es lo mismo que elegir diputados. Hay que hacer unas elecciones. Claro, es lo mismo que una elección. Bueno, y la última, doctor, porque ya se me termina el programa. ¿Lo vamos a ver al doctor Guillermo Martinelli como convencional? Bueno, si usted me pregunta si se aprobara esta ley y hubiera una reforma, bueno, yo la verdad es que estoy preparado para esto. Pero por eso le digo, doctor, usted debe ser uno de los ciudadanos salteños que más idoneidad tiene como para ir a discutir este tema. Entonces, por ahí, y esto lo digo absolutamente a título personal, conociéndolo, a mí se me ocurre que una de las cosas que no podríamos permitir los salteños, y se lo digo sinceramente, doctor, es que alguien como usted quede afuera. Bueno, le agradezco mucho. Pero bueno, ya pasó en la Cámara de Diputados, ¿no? Porque, y eso usted lo sabe, algunos todavía me dicen, che, qué bárbaro, ¿cómo puede ser que el doctor Martinelli haya dejado de ser diputado? No, lo digo en verdad, y esto considero que hay muchos salteños que piensan exactamente lo mismo, ¿no? Así que bueno, pero habrá tiempo para que lo sigamos charlando al tema. Yo le agradezco mucho, doctor Martinelli, ha sido muy esclarecedor, aparte al estilo suyo, con palabras muy sencillas, se lo entendió perfectamente, así que creo que los que escucharon tienen ahora un panorama mucho más claro de qué es lo que significa la reforma. Y muchas gracias, Daniel, por esta entrevista y que, bueno, como siempre, a su disposición. Le mando un abrazo, cuídese, doctor. Un abrazo virtual. Chao, hijo, gracias.